Con la idea de compartir las novedades de la investigación en marcha, el profesor de la UCA, Vicente Castañeda, era invitado por el Ayuntamiento de Tarifa. La necrópolis de los Algarbes constituye todo un ejemplo de arquitectura funeraria de tiempos de la prehistoria. Castañeda es una voz autorizada para acercarse a su comprensión. Así lo subrayaba el concejal de Cultura en el ayuntamiento local encargado de su presentación. Es profesor de prehistoria por la Universidad de Cádiz, es un estudioso, un investigador nato, ha desarrollado mucho trabajo arqueológico en el seno de la parte del campo de Gibraltar, más al sur de los yacimientos arqueológicos, tanto de arquitectura funeraria como de esos antepasados del Paleolítico especializados. Tiene numerosas publicaciones y numerosos trabajos, y para nosotros que hoy esté aquí Vicente en Tarifa y podamos disfrutar de su disertación acerca de las huellas de nuestros antepasados, pues la verdad que es de agradecer, ¿no? Buscar esas huellas del pasado, que queden esos vestigios para las generaciones venideras, pues tener también ese recuerdo a nuestro querido y amigo Lothar Bergmann, ¿no? Que tanto hizo por la necrópolis de los Algarbes, que es, y por la pintura y el arte sureño, que es un poco lo que Vicente hoy nos va a disertar. Porque seguimos apostando, tenemos que seguir trabajando todas las administraciones para conservar y preservar y proteger parte de nuestro legado, del patrimonio, y que queden para esas generaciones venideras. Vicente Castañeda Fernández desgranó claves de una investigación que sigue en marcha con la vocación de ampliar su conocimiento científico con la ampliación de nuevas técnicas y métodos. Remarcó que se trata de un trabajo multidisciplinar y colectivo. Incluye distintas especialidades más allá de la propia arqueología, como la geología y la antropología, entre otras. A mí me gusta siempre comenzar con esta imagen, ¿no? Sobre todo porque yo estoy aquí hoy, les explico la necrópolis de los Algarbes, pero que sepan ustedes que esto es un trabajo en equipo. Sin estos compañeros que están aquí en la imagen, pues yo no podría decir, o poco podría decir de esta cuestión. El trabajo en arqueología es un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinar, donde cada uno aporta una información según su especialidad, y a partir de ahí pues se reconstruye, se intenta reconstruir la historia. Que tengan ustedes en cuenta que cuando se excava estamos destruyendo. No es como, por ejemplo, un compañero que se dedique, un historiador, ¿no? Que se dedique a historia moderna o historia contemporánea o historia medieval, ¿no? Que va a un archivo, estudia un legajo, y ese legajo, dentro de 50 años, cualquier investigador puede rebasarlo, puede volver a estudiarlo. Aquí no, aquí lo que yo excave, no va a venir otra persona detrás mía a reexcavar lo que yo he excavado. Por tanto, hay que hacerlo con las máximas garantías, ¿no? Aquí, sobre todo las decisiones que hay que tomar, ¿no? En una excavación prácticamente a diario, pues me han ayudado muchísimo tanto Iván García, del conjunto arqueológico de Bailo Claudia, como Fernando Prado, ¿no? De la Universidad de Alicante. Y junto a ello, bueno, pues diferentes investigadores, ¿no? Yolanda Costela, María Luisa, del conjunto arqueológico de Bailo Claudia, la restauradora del conjunto arqueológico de Bailo Claudia, Francisco Torres, el geólogo, para todo lo que son los estudios sedimentológicos, Juan Valentín, el antropólogo, fundamental en una necrópolis para todo lo que es el estudio antropológico. En definitiva, diferentes personas que han ido aportando su granito de arena para plantear un poco la síntesis, un poco lo que sabemos actualmente sobre la necrópolis de los Algarbes. Castañeda avanzó además la cronología de uso. Las primeras dotaciones absolutas sobre su utilización apuntan al tránsito entre la época del cobre y el bronce, entre el 2600 y el 1600 a.C. Un tiempo además de estrecha relación entre las dos orillas del estrecho. La investigación en marcha aspira a determinar además el posible intercambio de poblaciones entre los diferentes asentamientos de la zona y la evolución poblacional en su conjunto. Estudios genéticos en marcha tratan de confirmar el intercambio entre individuos de zonas cercanas. Fases de utilización de la necrópolis. Pasó por distintos momentos más o menos álgidos, indicios que apuntan a su utilización en época histórica. En esta época, y ya les avanzo una cronología, fíjense,
las primeras dataciones absolutas que tenemos de la necrópolis de los Algarve, sabemos que fue utilizada entre un 2600 y un 1600. Estaríamos un poco a caballo entre la época del cobre y la época del bronce. Bueno, pues en esa fecha las relaciones con el norte de África eran muy estrechas, aparecen muchas evidencias de restos arqueológicos entre ambas orillas. Y como les digo, bueno, pues es un lugar tremendamente interesante. Y también pensamos nosotros que posiblemente habría intercambio de poblaciones, ¿no? Y es una cuestión que estamos también planteando y el año pasado, ahora en esta fecha, ¿no? Tenemos que saber los resultados, solicitamos un proyecto para realizar estudios genéticos de estas poblaciones, pero también de estas poblaciones junto con los compañeros que están excavando en la Silla del Papa y con los compañeros que están excavando en la necrópolis de Bailao Claudia, para comprender la población en un largo periodo de tiempo, cómo ha ido funcionando, ¿no? Entre la población que estaba aquí y si tenía también vinculaciones también con el norte de África. Y la segunda, fíjense, fue el paso de una sociedad igualitaria neolítica, a una sociedad jerarquizada, Hay un proceso de diferenciación social y con ello aparecen los primeros estados. Es decir, nosotros actualmente, todos los países, ¿no? Prácticamente la mayoría de la población que existe en nuestro planeta, cada uno pues vive en un país determinado, en un estado. Bueno, pues el origen de esos estados se remontan a esta época. Y en esta época, fíjense, empiezan a aparecer poblados fortificados, poblados en altura, con un control visual importante del territorio. Les pongo ahí la imagen, ¿no? Que se encuentra en esta zona, que sería el poblado de Los Millares, que se encuentra en Almería, pero que realmente en la zona, ¿no? De la Baja Andalucía, en Valenciana de la Concepción, en Carmona, en el Gandul, hay también poblados de estas características, iguales, ¿no? Verán ustedes aquí, ¿no? Son poblados, como les decía, en altura, con un control visual importante del territorio. Estas necrópolis son necrópolis para ser vistas, Como les decía, el poblado está en el entorno. Bueno, pues las personas que estaban allí en el poblado, las personas que dirigían esos poblados, pues tenían la capacidad para decir, bueno, pues yo dirijo este poblado y cuando me muera voy a tener el privilegio de ser enterrado allí, ¿no? En la necrópolis de los Algarve, porque allí están enterrados mis antepasados. La necrópolis de los Algarve, como ustedes saben, está en un pequeño promontorio de unos 50 metros sobre el nivel del mar. Está vertebrada por una de las vías naturales de comunicación. Es esta línea blanca que ven ustedes aquí, que es la actual carretera, la Nacional 340, ¿no? Era la antigua vía Heráclea, la vía Augustea, del mundo clásico, y que también posiblemente durante la prehistoria posiblemente funcionó, ¿no? Fíjense, la mayoría de las distintas cuevas artificiales que aparecen en la necrópolis de los Algarve están orientadas, ¿no? hacia esa vía natural de comunicación. Junto a ello, la presencia que está bordeado también la necrópolis por el río del Valle, el agua dulce también como vinculación, ¿no? A todo lo que es estos elementos funerarios y demás, pues lo convierten en un lugar muy propicio para ser utilizada como necrópolis. Son lugares para ser vistos, para reforzar el poder, ¿no? Reforzar el poder de las personas que están enterradas ahí, pero no tanto de las personas, sino de los vivos, ¿no? De la gente que estaban en vida y que sabía que sus antepasados pues estaban enterrados en este sitio. Fíjense, les he dado alguna fecha, ¿no? 2600, 2500, ¿no? Bueno, en esa fecha, salvando las distancias, se están construyendo en Egipto las famosas pirámides, ¿no? Las pirámides de Egipto, ¿no? Keops, Khinfre y Micerino, que pertenecen a la dinastía cuarta, pues se están construyendo en esas fechas, ¿no? Entonces es un proceso, como les digo, a nivel mundial. Habló igualmente del marco histórico, un neolítico en el que empieza a forjarse el concepto de Estado o demarcación territorial y jerarquización social. Empieza a darse la separación entre estructuras funerarias como las necrópolis y los núcleos habitados, enterramientos de élite de acuerdo con ajuares encontrados. Junto a estos poblados que jerarquizan el territorio y, como es lógico, en estos poblados pues viven fundamentalmente las élites sociales, nos encontramos en los fondos de los valles pues pequeñas aldeitas dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, si vivían en la costa la explotación de recursos marinos, y junto a ellos pues aparecen las necrópolis. Necrópolis, fíjense,
por primera vez hay una separación física entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esto, fíjense cómo poco a poco nos vamos pareciendo a nuestra forma de vida, ¿no? Los conflictos, las guerras y demás comienzan en esta época. Realmente no hemos cambiado mucho. En esta época se peleaban y se mataban con un arco y la flecha, y hoy en día, bueno, pues le dan un botón, ¿no?, y tiran un misil, ¿no? Pero realmente seguimos siendo tan animales como en épocas tan antiguas. Y como les decía, en esta época se produce, ¿no? Aparecen las necrópolis. Necrópolis como las necrópolis de cuevas artificiales de los Algarves, pero también, de una forma sincrónica, las necrópolis dolménicas, los dólmenes, que estamos todos acostumbrados a verlas. Hemos visto muchos dólmenes, ¿no?, a lo largo de nuestras vidas. Bueno, pues, más o menos sincrónico, pues aparecen esas estructuras funerarias, que, como es lógico, en estas estructuras funerarias, tanto en los dólmenes como en las cuevas artificiales de los Algarves, no se entierra toda la población, sino que se entierra solamente una parte de esa población, la parte más privilegiada, ¿no? Y eso lo observamos muy bien en los ajuares, ¿no? No todas las personas tenían acceso a esos ajuares que aparecen en esas tumbas. Pues es un poco el marco histórico. La investigación de la necrópolis de los Algarves por el equipo multidisciplinar que coordina sigue en marcha.